¿Te has parado a pensarlo alguna vez? ¿Y si cada comida que pones en la mesa fuera en realidad un mensaje de Dios para tu vida? Puede parecer una idea extraña a primera vista, suena raro. Al fin y al cabo, estamos tan acostumbrados a ver la comida como algo cotidiano, algo que se compra en el mercado, se prepara en la cocina y se consume casi automáticamente, que rara vez nos paramos a pensar en lo que hay detrás de ese pan, esa fruta, ese grano que llega a nuestra mesa. Pero ¿y si te dijera que, para la gente que vivió en tiempos bíblicos, comer nunca fue un acto común, que cada alimento, cada cosecha, cada estación conllevaba un profundo significado espiritual, un mensaje directo del Creador para quienes sabían escuchar? ¿Alguna vez has sentido que todo estaba descolocado, que esperabas demasiado o que las cosas simplemente no florecían como querías? Este sentimiento tiene un nombre en la Biblia y está relacionado, de una forma que pocos imaginan, con la creación de la naturaleza, las estaciones y los alimentos que cada una produce. Desde el principio, cuando Dios plantó el jardín del Edén e invitó al hombre a cultivarlo y cuidarlo, la relación entre la humanidad y la tierra siempre ha sido mucho más que una cuestión de supervivencia. Era una relación de dependencia, gratitud y escucha. Los alimentos no crecían por casualidad, brotaban en el momento preciso, en la tierra adecuada, como respuesta a una orden divina. Y quienes lo experimentaron sabían, en lo más profundo de su ser, que ninguna cosecha era fruto únicamente de su propio esfuerzo. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, especialmente si nunca te has detenido a relacionar tu fe con lo que comes cada día. Lo cierto es que la Biblia está repleta de referencias a la comida, no como detalles decorativos, ni como mero telón de fondo para historias sagradas, sino como protagonistas. El pan que sustentó a Elías en el desierto, el vino que selló la nueva alianza, las primicias que todo un pueblo ofreció incluso antes de probar el fruto de su propia cosecha. Cada uno de estos momentos revela algo sobre el carácter de Dios, sobre su tiempo, sobre su manera de comunicarse con la humanidad a través de las cosas más sencillas y concretas de la vida. Y esto es algo que pocos cristianos comprenden realmente. Israel no elegía libremente qué comer ni cuándo comer. Existía un calendario sagrado, profundamente ligado a las estaciones de la tierra, a las fiestas del Señor, al ritmo que Dios mismo había establecido desde la creación. Comer fuera de ese tiempo no era solo una cuestión agrícola, era una cuestión espiritual. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que viene a continuación te abrirá los ojos a una dimensión de la fe que probablemente nunca te enseñaron en la iglesia, que nunca apareció en un devocional, y que tiene todo que ver con la etapa de la vida en la que te encuentras ahora. Porque quizás lo que estás experimentando hoy, la espera, el proceso, la sensación de que algo aún no ha llegado, cobra mucho más sentido cuando comprendes que Dios también habla a través de las estaciones, y que cada fruto tiene su tiempo. Pero antes de continuar, necesito detenerme aquí con ustedes un momento. ¿Sabes? Sucede algo cuando empezamos a hablar de fe, del tiempo de Dios, de estas verdades que parecen sencillas, pero que resuenan profundamente. La gente empieza a recordar cosas. Recuerdan una etapa difícil que atravesaron, una espera que pareció eterna pero que al final tuvo todo el sentido del mundo, un momento en el que se dieron cuenta de que Dios estaba presente incluso cuando todo parecía detenerse. Y estoy seguro de que, hasta este punto, algo en este contenido ya te ha conmovido de alguna manera, quizás una palabra, una idea, una conexión que no habías establecido antes. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo contándonos qué es lo que más te ha impactado hasta ahora. Puede ser un recuerdo, una reflexión o una etapa de tu vida que este contenido te haya traído a la mente. Este espacio es tuyo. Y al compartirlo, no solo interactúas con un video, sino que construyes algo junto con otras personas que están aquí, en este mismo canal, buscando exactamente lo mismo que tú, comprender la palabra de una manera más profunda, vívida y real. Y mira, si aún no le has dado me gusta a este video, ahora es el momento. No porque sea una obligación, sino porque cada me gusta le indica al algoritmo que este tipo de contenido importa, que merece ser visto por más personas. Hay muchas personas que están pasando por un momento difícil en sus vidas y necesitan escuchar exactamente de lo que estamos hablando aquí. Tu me gusta es, en cierto modo, un gesto de generosidad hacia estas personas, incluso sin que sepas quiénes son. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. No solo por la cantidad de suscriptores, sino porque aquí buscamos algo diferente, profundizar en las historias, costumbres y símbolos de la vida bíblica de una manera que va más allá de lo superficial. Cada semana hay contenido nuevo, con el mismo cuidado y profundidad, y tu presencia aquí es lo que lo hace posible.
Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Personas que tal vez nunca se hayan detenido a pensar que Dios puede hablarles a través de un grano de trigo, una higuera o una copa de vino compartida en una noche de Pascua hace 2000 años. Así que comentaste, le diste me gusta y te suscribiste. Genial, porque ahora vamos a profundizar en el tema. Y quiero llevarlos de vuelta al principio, no al principio de este video, sino al principio de todo. A ese momento en que Dios, antes de cualquier ley, antes de cualquier templo, antes de cualquier sacrificio, plantó un jardín, y dentro de ese jardín puso a un hombre. Porque es ahí, en ese gesto inaugural, donde todo empieza a tener sentido. Así que volvamos a ese jardín. No se trata del jardín tal como lo imaginamos habitualmente, un paisaje bello, tranquilo, casi decorativo, como el escenario de un cuadro antiguo colgado en la pared de una iglesia. No. El jardín del Edén, en la narración bíblica, era algo mucho más concreto, mucho más vivo, mucho más funcional que cualquier imagen romántica que podamos tener en mente. Era un lugar de trabajo, era un lugar de encuentro, era un lugar donde lo sagrado y lo cotidiano se mezclaban de forma tan natural que era imposible separarlos. Y ahí es precisamente donde comienza la revelación, algo que pocas personas se detienen a considerar de verdad. En Génesis 1:29, antes de cualquier ley, antes de cualquier mandamiento, antes de cualquier estructura religiosa, antes de cualquier templo, sacrificio o sacerdote, Dios hace algo sorprendentemente sencillo, habla de alimento, mira al ser humano que acaba de crear y dice, mira, te he dado toda planta que da semilla sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, esto te servirá de alimento. Y luego, en Génesis 2:4, añade algo aún más significativo, y Jehová Dios tomó al hombre, y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Piénsalo un momento, el Dios que creó el universo entero, que separó las aguas de la tierra, que iluminó el sol y la luna en el firmamento, que llenó los océanos y los cielos de vida, la primera instrucción práctica que da a la humanidad no tiene que ver con la religión, no tiene que ver con rituales, no tiene que ver con la doctrina, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con los frutos. Tiene que ver con cultivar y cuidar lo que brota de la tierra. Esto no es un detalle, esto es fundamental. Y cuando comprendes esto, tu perspectiva al leer la Biblia comienza a cambiar. Porque te das cuenta de que, desde el principio, Dios no separó lo espiritual de lo material. No puso la fe en un compartimento y la vida práctica en otro. Para Él, cultivar la tierra era un acto espiritual. Cosechar el fruto era un acto de fe. Sentarse a la mesa era un momento de comunión con el Creador. El jardín del Edén no era solo un hogar, no era solo una fuente de sustento, era, al mismo tiempo, el primer altar que existió sobre la faz de la tierra. Y es a partir de esta verdad que ha estado enterrada bajo siglos de religiosidad desconectada de la vida real, que todo de lo que vamos a hablar de ahora en adelante comienza a tener sentido de una manera diferente, más profunda y transformadora. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una dimensión de esta historia que la mayoría de la gente desconoce, y tiene todo que ver con una palabra que quizás hayas oído, pero que probablemente nunca hayas relacionado con la mesa de tu cocina: calendario. ¿Sabías que Israel tenía un calendario sagrado de alimentos? No me refiero a una dieta, no me refiero a una lista de alimentos permitidos o prohibidos, que también existía, pero no es de lo que hablo aquí. Me refiero a algo mucho más amplio y fascinante. Un calendario agrícola y espiritual a la vez, donde cada estación, cada fase de la cosecha, cada tipo de alimento estaba directamente conectado a un momento específico en el camino de fe del pueblo de Israel. Un sistema donde comer no era una decisión individual y aleatoria, sino una participación colectiva y sagrada, en un ritmo que Dios mismo había establecido desde la creación. Reflexiona un momento sobre la magnitud de esto. No fuiste tú quien eligió qué comer según tus deseos, la disponibilidad en el mercado o la conveniencia de tu rutina. Fue el ciclo mismo de la creación el que dictó el momento de cada alimento. Y ese momento tenía un nombre, tenía un significado, estaba asociado a un banquete, tenía una promesa divina detrás. Al comienzo de la primavera, el pueblo celebraba la Pascua judía, y con ella, el pan sin levadura. No era solo una tradición culinaria, era una declaración de dependencia, de urgencia, de memoria. El pan sin levadura evocaba el éxodo de Egipto, cuando no había tiempo para esperar a que el pan fermentara, cuando la libertad llegó de repente y el pueblo debía estar preparado para partir sin dudarlo. Comer ese pan, semana tras semana, durante esa época,
era revivir una historia, era dejar que la historia entrara en el cuerpo, literalmente. Luego venían las primicias, la ofrenda de los primeros frutos de la cosecha de cebada. Antes de que nadie comiera de la nueva cosecha, las primicias se ofrecían a Dios, no las sobrantes, no las que estaban un poco magulladas o que no se querían de todos modos, las primeras, las mejores, las que aún estaban frescas, llenas de vida, llenas de promesas. Y aquí reside la lógica espiritual detrás de este gesto. Al ofrecer las primicias, el israelita expresaba su confianza en que Dios proveería el resto. Era una declaración de fe hecha no con palabras, sino con las manos manchadas de tierra. 50 días después de la fiesta de las primicias llegó Pentecostés, y con él, la ofrenda de las primicias del trigo, ahora con pan fermentado, diferente al de la Pascua. La levadura, que en la Pascua debía eliminarse como símbolo de pureza y urgencia, regresó aquí como símbolo de crecimiento, de proceso, de transformación. Los mismos ingredientes, el mismo alimento básico, pero en diferentes estaciones, con significados completamente distintos, porque el tiempo lo cambia todo. Y luego en otoño llegaba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las últimas cosechas, cuando el pueblo vivía durante 7 días en tiendas improvisadas bajo las estrellas, comiendo los últimos frutos del año, uvas, higos, granadas, aceitunas, dátiles. Era el cierre de un ciclo. Era una celebración de la fidelidad de Dios una vez más. Era gratitud en forma de banquete, una mesa abundante, una comunidad reunida en torno a lo que la tierra había producido. Todo este sistema, este calendario sagrado de alimentos y estaciones, no fue una invención humana, no fue una tradición surgida gradualmente por costumbre o conveniencia. Fue una estructura ordenada por Dios y registrada en la Torá, especialmente en Levítico 23 y Deuteronomio 16, como parte esencial de la identidad y la espiritualidad del pueblo. Ignorar este calendario no era solo una cuestión cultural, era desincronizarse con el ritmo de Dios. Era intentar vivir a nuestro propio ritmo cuando Él ya había establecido el momento adecuado para todo. Y aquí es donde entra en juego una palabra griega que cambiará tu forma de pensar sobre todo esto: kairos. En el griego del Nuevo Testamento, existen 2 palabras distintas para referirse al tiempo. La primera es cronos, tiempo cronológico, secuencial, el tiempo que se mide en un reloj o calendario, el tiempo de los minutos, las horas y los días que transcurren de forma continua e inexorable. Es el tiempo del mundo, de los horarios, de la prisa. La segunda palabra es kairos, y es completamente diferente. Kairos no es el paso del tiempo, sino la llegada del tiempo. Es el momento preciso, es el momento oportuno, es el instante en que las condiciones se alinean, cuando algo que estaba madurando finalmente está listo para ser cosechado. En la agricultura, kairos es el momento en que la fruta está en su punto óptimo, ni verde, ni demasiado madura, sino perfectamente madura. Y en la vida espiritual, kairos es el tiempo de Dios. Y lo que la Biblia revela, de una manera que la mayoría de nosotros nunca hemos aprendido a ver, es que la comida es una maestra del kairos. Cada planta, cada árbol, cada semilla es un ejemplo vivo de que hay un momento adecuado para todo, y que forzar ese momento, apresurar el proceso o intentar cosechar antes de tiempo siempre resulta en amargura, en fruta insípida, en algo que podría haber sido muy bueno, pero que no estaba listo. Piensen en la higuera. Jesús usó la higuera más que ninguna otra planta para hablar sobre el discernimiento espiritual. En Mateo 24 dice: aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. La higuera es, por naturaleza, un árbol de señales. No tiene flores visibles, va directamente al fruto. Y cuando aparece el fruto, es señal de que la estación ha cambiado. Es señal de que algo nuevo ha llegado. Quien no sabe interpretar la señal de la higuera, llega tarde a la cosecha. Esta imagen encierra una profunda transformación. ¿Cuántas veces en la vida no nos hemos dado cuenta de que había llegado una nueva estación, porque buscábamos en el lugar equivocado, esperando una señal que nunca llegaría, sin percatarnos de que el fruto ya estaba allí, en el árbol, maduro, listo para ser recogido? Consideremos ahora el olivo. Probablemente sea el árbol más simbólico de toda la Biblia. En el mundo antiguo, el aceite de oliva tenía una función que iba mucho más allá de la cocina. Se usaba para ungir a reyes y sacerdotes, para encender las lámparas del tabernáculo, para curar heridas y para consagrar altares. El olivo mismo era un símbolo de paz. Fue una rama de olivo la que la paloma le llevó a Noé, como señal de que las aguas habían retrocedido y que la tierra estaba lista para ser habitada de nuevo. Y el olivo, a diferencia de otros árboles frutales, tarda años en dar fruto.
Algunos olivos que existen hoy en el jardín de Getsemaní tienen más de 2000 años. Fueron plantados por personas que nunca vieron el resultado completo de su siembra. Esto no es un accidente, esto es un mensaje. El aceite de oliva que brota de un olivo centenario lleva consigo décadas de paciencia, de raíces que se han adentrado en busca de agua, de inviernos que parecían mortales pero que en realidad fortalecían, y así es precisamente como Dios obra en la vida de las personas. Los frutos más preciados, los más ricos en sabor y propósito, rara vez se obtienen rápidamente. Llegan tras un proceso que parece demasiado largo, demasiado difícil, demasiado invisible, pero que se desarrolla, bajo la superficie, en las raíces, en silencio. Y la vid, las uvas y el vino son quizás los alimentos con mayor simbolismo en toda la narrativa bíblica. Desde los enormes racimos de uvas que los espías trajeron de Canaán como prueba de que la tierra prometida era fértil y abundante, hasta la copa de vino que Jesús alzó en la última cena como símbolo de su sangre derramada, la vid recorre las Escrituras como un hilo conductor de significado. Y el proceso de elaboración del vino es, en sí mismo, una teología completa. Las uvas deben ser prensadas para convertirse en vino. No hay vino sin la prensa. No hay transformación sin presión. Y después de ser prensadas, las uvas necesitan fermentar, un proceso que lleva tiempo, que ocurre en la oscuridad, que desde fuera parece que no sucede nada, pero que en su interior está cambiando la composición de todo. Y cuando el vino finalmente está listo, es más fuerte, más rico, más complejo que las uvas de las que provenía. El proceso no destruyó, sino que transformó. ¿Cuántas personas están hoy en la almazara sin siquiera saberlo? ¿Cuántas experimentan la presión y la interpretan como un abandono, cuando en realidad es el comienzo de la transformación más profunda de sus vidas? Para el pueblo bíblico, estas no eran enseñanzas abstractas, eran lecciones escritas en la tierra, en las plantas, en el ciclo de las estaciones, lecciones que vivían a diario, con las manos en la tierra, los pies en el lagar, el aceite goteando entre sus dedos. El camino espiritual y el camino agrícola eran uno solo. Y es en este punto donde las historias concretas de la Biblia adquieren un significado diferente, porque cuando se comprende que la comida era un vehículo para mensajes espirituales, las historias que la involucran dejan de ser meras narraciones históricas y se convierten en revelaciones sobre el carácter de Dios y cómo actúa en el tiempo y en la vida de las personas. Consideremos la historia de Elías, este poderoso profeta que había hecho descender fuego del cielo sobre el monte Carmelo, que había enfrentado él solo a 450 profetas de Baal y había vencido. Este mismo hombre, justo después de la mayor victoria de su vida, se desplomó, huyó al desierto, se sentó bajo un árbol y pidió morir. Y el texto dice algo que, para mí, es una de las escenas más humanas y conmovedoras de toda la Biblia. Se quedó dormido de agotamiento en el desierto, y entonces un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come. Levántate y come. No te levantes a rezar. No te levantes a leer las Escrituras. No te levantes a predicar. Levántate y come. Porque los seres humanos tenemos cuerpos. Porque la espiritualidad no existe separada de la materia. Porque a veces, antes de cualquier revelación, antes de cualquier misión, antes de cualquier paso, lo que necesitas es simplemente alimentarte. Simplemente comer». ¿Y qué había allí, junto a Elías? Un pan horneado sobre brasas y un recipiente con agua, sencillo, concreto, real. Elías comió, bebió y volvió a dormirse. Entonces el ángel volvió, lo tocó una vez más y le dijo: «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». Elías comió de nuevo. Y después de aquel sencillo pan, horneado por manos celestiales en medio del desierto, caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios. 40 días, sustentados por una hogaza de pan. Esto no es una metáfora, es el testimonio histórico de un pueblo que comprendió que el alimento dado por Dios conlleva una dimensión que va más allá de la nutrición física. Les brinda fuerza para el camino, les brinda gracia para el recorrido, lleva la presencia del Creador en cada bocado. Y no se trataba solo de Elías. Dentro del tabernáculo, aquel santuario portátil que Israel llevó consigo por el desierto durante 40 años, había un objeto que muy pocos conocen en profundidad: la mesa del pan de la presencia. Era una mesa de madera recubierta de oro, colocada en el lugar santo, sobre la cual se colocaban 12 panes frescos cada semana, uno por cada tribu de Israel. Estos panes permanecían ante la presencia de Dios durante 7 días. Después, se reemplazaban por panes nuevos, y los sacerdotes comían los viejos en el santuario mismo. Piensen en la riqueza simbólica de esto.
El pan, el alimento más básico, cotidiano y universal de la humanidad, colocado literalmente en presencia de Dios. 12 panes, 12 tribus, un pueblo entero representado en esa mesa, ante el altar, semana tras semana, año tras año. El alimento no estaba fuera del espacio sagrado, reservado para el exterior del templo. Estaba dentro. Estaba en el centro. Era parte del culto, parte de la adoración, parte de la relación entre Dios y su pueblo. Y luego estaba el sistema de las primicias, quizás el acto de confianza más radical que existía en la espiritualidad de Israel. Antes de comer de la nueva cosecha, antes de saber si el año sería abundante o escaso, antes de cualquier garantía, el israelita tomaba el primer fruto que había brotado, el mejor, el más fresco, el más prometedor, y se lo llevaba al sacerdote. Se lo ofrecía a Dios. Renunciaba a lo primero confiando en que lo demás vendría. Esta lógica es totalmente contraria a la mentalidad moderna. Solemos dar lo que sobra, apoyar cuando el presupuesto está equilibrado y comprometernos cuando las condiciones son favorables. Pero el principio de las primicias dice lo contrario. Honras a Dios con lo primero porque las primicias muestran dónde está tu corazón. No importa cuánto des, sino cuándo lo das. Y dar antes de tener la garantía del resto es la definición más concreta de fe que existe. Esto no era una metáfora. Era la vida cotidiana de todo un pueblo durante siglos. Era el ritmo de la existencia de generaciones de hombres y mujeres que se levantaban temprano, metían las manos en la tierra, sentían el peso de la semilla entre los dedos y sabían, con una certeza que precedió a cualquier teología sistematizada, que esa semilla no era solo alimento, era una conversación con Dios, era fe en acción. Era participación en un plan que trascendía su comprensión. ¿Y cómo era esta participación en la vida cotidiana? ¿Cómo vivía el israelita promedio, no el sacerdote, ni el profeta, ni el rey, sino el simple campesino, aquel que pasaba la mayor parte de su vida entre el campo y el hogar, entre la siembra y la cosecha? La vida de este hombre se organizaba en torno a ciclos, no metas anuales, ni planes estratégicos, ni productos ni resultados. Ciclos. El ciclo de la lluvia de principios de otoño que ablandaba la tierra endurecida por el verano seco, y la lluvia de finales de primavera que engordaba los granos antes de la cosecha. El ciclo del sábado, un día de cada 7 en el que ni la tierra, ni el animal, ni el trabajador podían ser explotados, porque el descanso no era debilidad, sino un mandamiento. Y cada 7 años, el año sabático, cuando la tierra misma descansaba, cuando los campos quedaban en barbecho y los pobres podían entrar libremente y cosechar lo que crecía espontáneamente. Y existía una ley que me parece una de las más bellas y revolucionarias de toda la Torá, la ley del Peá y el Leket. Peá significa esquina o borde. La ley establecía que, al cosechar el campo, el agricultor no podía cosechar hasta el borde mismo. Las esquinas del campo debían dejarse intactas. Y el leket, lo que caía durante la cosecha, los granos que se escapaban de las manos, los frutos que caían del árbol, tampoco podía recogerse. Se dejaba para los pobres, para los extranjeros, para las viudas y los huérfanos que no poseían tierras. No se trataba de caridad voluntaria, era ley. Formaba parte del sistema agrícola de Israel, ordenado por Dios. Desde el campo en adelante, los alimentos ya llevaban implícita una dimensión de justicia social. No pertenecían solo a quienes los habían sembrado, sino también a quienes no podían permitírselo. Y Dios había integrado esta lógica directamente en la estructura de la producción agrícola, de modo que la generosidad no dependía de la buena voluntad de cada individuo, sino que era una parte inevitable del sistema. Es en este contexto, con toda esta riqueza de significado y práctica cotidiana, que los alimentos que Jesús eligió para sus enseñanzas adquieren una profundidad completamente diferente. Cuando Jesús mira una higuera sin fruto y la usa como señal, se dirige a personas que conocían la higuera íntimamente, que sabían exactamente cuándo debía dar fruto y que reconocían en la ausencia de fruto una desincronización con el tiempo natural. Cuando habla de la vid y las ramas, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador, utiliza una imagen que sus oyentes no solo comprendían intelectualmente, sino que habían experimentado de primera mano. La poda que parece cruel, las ramas secas que se cortan y la promesa de que la rama que permanece en la vid produce mucho fruto. Y al llegar a la última cena, con todo el peso que conlleva este momento, la elección de los elementos no podría ser más precisa: pan y vino. Los dos alimentos que exigen más proceso, paciencia y transformación en toda la dieta mediterránea. El pan, que comienza como grano, se muele, se mezcla con agua, se amasa vigorosamente, se fermenta el tiempo justo y se hornea al fuego. El vino,
que comienza como uva, se prensa, se fermenta en la oscuridad y se envejece antes de servirse. Ambos sufren una muerte antes de renacer como alimento. Ambos requieren que algo se destruya para que algo mejor pueda crearse. Jesús tomó estos dos elementos, estos dos alimentos que cualquier judío del siglo I conocía a la perfección, y dijo: Este soy yo. Mi cuerpo, como el pan, será quebrantado. Mi sangre, como el vino, será derramada. Y así como el pan nutre y el vino trae alegría, lo que yo hago nutrirá y traerá alegría para siempre a todos los que lo reciban. No fue una elección al azar, fue la elección más precisa posible, porque los dos alimentos que escogió ya contenían, en su propia naturaleza, en su propia historia, el significado completo de lo que estaba a punto de suceder. Ahora bien, consideremos cómo todo esto contrasta con nuestra relación actual con la comida. Vivimos en una época en la que la comida se ha desvinculado por completo de su contexto. La fruta que llega al supermercado se cosechó antes de madurar para que sobreviviera al transporte. La verdura en el estante proviene de un lugar que jamás conoceremos, fue plantada por manos que nunca veremos, cosechada en una temporada que desconocemos. Comemos fresas en pleno invierno sin pensarlo. Comemos tomates todo el año sin preguntarnos si es su temporada. Y no me refiero a cuestiones nutricionales o ecológicas, aunque son reales e importantes. Me refiero a algo más profundo, más espiritual, más conectado con el viaje interior de cada persona. Me refiero a lo que le sucede al alma cuando perdemos la conciencia de que hay un momento adecuado para todo. Cuando nos acostumbramos a tener todo a mano, empezamos a perder la capacidad de esperar, de confiar, de reconocer que el proceso tiene valor, que no todo tiene que estar en su punto óptimo ahora para ser bueno después. ¿Cuándo fue la última vez que apreciaste de verdad lo que tenías en tu plato? No me refiero al agradecimiento automático, ese que se da 2 segundos antes de comer por costumbre, sino a la gratitud genuina, la que nace de reconocer que lo que hay en tu mesa ha pasado por la tierra, la lluvia, el sol, manos humanas, kilómetros de distancia, todo un sistema de providencia, y ha llegado hasta ti, no por casualidad, en el momento justo. Porque cuando uno se detiene a pensarlo, algo cambia. La comida deja de ser una obligación y se convierte en un momento. El alimento deja de ser un producto y se convierte en un regalo. Y ese simple gesto de inclinar la cabeza antes de comer, que tantos han abandonado por parecer anticuado o innecesario, se revela como uno de los actos más lúcidos que un ser humano puede realizar en un mundo que ha perdido el sentido del tiempo divino. Porque eso es precisamente lo que proclama el libro de Eclesiastés, con una claridad que trasciende los milenios. Hay un tiempo para todo, y una estación para cada actividad bajo el cielo, cada propósito, no algunos propósitos, no los grandes e importantes propósitos, cada uno, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para arrancar lo sembrado, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Este texto no es un poema melancólico sobre el paso del tiempo, es una declaración de orden. Es una afirmación de que existe una inteligencia detrás del ritmo de la vida, una inteligencia que no nos pertenece, que no responde a nuestras urgencias ni a nuestros planes, pero que, cuando aprendemos a confiar en ella, se revela como la estructura más sólida que existe. Comer en el tiempo de Dios es, en esencia, una forma de afirmar tu fe. Es reconocer que no tienes el control de todo, que la tierra produce porque Él lo permite, que la lluvia cae porque Él lo ordena, que la fruta madura porque hay un plan. Y que tú, al sentarte a la mesa con gratitud y conciencia, participas en algo mucho más grande que una simple comida. No es una dieta, no es un estilo de vida, no es una moda de bienestar espiritual, es adoración. Es la forma de adoración más cotidiana, concreta y accesible que existe, porque se practica al menos 3 veces al día, en cualquier lugar del mundo, para cualquier persona, independientemente de sus ingresos, cultura o religión. Y por eso este tema es tan importante. No como contenido histórico sobre las costumbres de un pueblo antiguo, sino como una verdad viva, actual y urgente, una que puede cambiar la forma en que vivimos nuestros días, cómo interpretamos las estaciones de nuestra vida, cómo afrontamos lo que aún no ha llegado y lo que ya está sobre nuestra mesa, esperando ser reconocido como un regalo. Este viaje que emprendemos juntos no se trata solo de comida, se trata de tiempo, se trata de confianza. Se trata del coraje para vivir al ritmo de Dios en un mundo que solo sabe correr al ritmo del tiempo. Si esto te parece lógico, comenta abajo. Estoy aprendiendo a respetar mi propio tiempo. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que esto significa algo.
En un mundo donde la atención es el bien más preciado, elegiste quedarte, elegiste escuchar, elegiste darle tiempo a una idea para que creciera en tu interior, como una semilla que necesita tierra, agua y paciencia antes de mostrar algún signo de vida. Y tal vez no sea coincidencia que hayas llegado al final de un video sobre el momento adecuado para todo. Quizás este fue tu momento Kairos hoy. Si algo en este contenido te conmovió de una manera inesperada, una frase, una imagen, una conexión que nunca antes habías hecho, me encantaría saber qué fue. Deja un comentario abajo con la frase: este mensaje fue para mí, eso es todo. No hace falta que sea un texto largo, con esta frase me basta. Y también les indicará a otras personas que visiten este sitio que vale la pena leer este contenido. Y hablando del tiempo, si este video te ha impactado, un me gusta es una forma sencilla de expresarlo. No necesariamente a mí, sino a todo este tema, a esta manera de ver la fe, la tierra, la mesa, los días que vivimos. Una forma de decir que este tipo de conversación importa y merece continuar. Si aún no te has suscrito al canal, este podría ser un buen momento para hacerlo. Aquí no nos apresuramos, no vendemos fórmulas, no ofrecemos respuestas prefabricadas. Profundizamos en las historias, los símbolos y los aspectos ocultos de la vida bíblica, con cuidado, profundidad y el respeto que este contenido merece. Y si disfrutaste lo que viste hoy, hay mucho más por venir. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.